Le agradezco mucho a Ciro Murayama, consejero electoral del INE, que me tome la llamada. Ciro, buenos días. Pascal, qué gusto estar en tu espacio. Muy buenos días. Ciro, bueno, pues entró en vigor ayer la segunda parte del denominado Plan B de la contrarreforma electoral y esto pues obliga al instituto de entrada a aplicar lo que ya entró en vigor, al mismo tiempo que está emprendiendo acciones legales para que pues se decida si esto es constitucional o no. Cuéntame, por favor, cuéntale a la audiencia qué está haciendo en el primer rubro de lo que acabo de comentar, de qué manera está pues implementando lo que se prevé en este paquete de reformas. Claro que sí. Mira, lo primero es que la reforma, desde ayer, a pesar de que ayer se publicó y dice que entrará en vigencia al día siguiente, o sea, hoy, tiene una contradicción porque dice, y en cuanto se publique, cesa el actual secretario ejecutivo. Entonces, desde ayer, el INE no tiene la cabeza de su estructura ejecutiva, Edmundo Jacobo, que fue designado por el Consejo General en los términos que marca la Constitución, y hubo una invasión a la autonomía del INE porque ahora fueron los legisladores los que determinaron cuándo termina, cuando la Constitución dice que su periodo es de 6 años, prorrogable una vez. Esto ya ocurrió en febrero de 2020, o sea que él tendría que estar en su cargo hasta febrero de 2026. Esa es una primera determinación del Plan B que ya está siendo combatida. Ayer mismo el INE acudió al Tribunal Electoral para combatir esta intromisión, esta violación a su autonomía. Y hoy está convocado el Consejo General a las 10:30 para nombrar al sustituto de Edmundo Jacobo, que es lo que dice la reforma, y también vamos a instalar un grupo de trabajo de consejeros para empezar a planear, a aterrizar todo lo que dice el Plan B, que implica, como hemos dicho, el recorte de mucha gente, la desaparición de nuestras juntas ejecutivas distritales, la mutilación de las juntas locales. A nosotros nos parece que eso es lo más grave de la reforma, porque deja sin capacidad operativa al INE para organizar elecciones, y con esta primera determinación que tomaremos hoy, pues también estaremos adoptando un acto de autoridad que puede ser incluso impugnable por los trabajadores del INE, que desaparecerían sus plazas. Es decir, nosotros vamos a cumplir con lo que la ley dice, aunque estamos en desacuerdo, porque pues no somos de aquellos que dicen, a mí no me salgan con que la ley es la ley y solo la uso cuando me gusta. No, nosotros tenemos que empezar a hacer realidad este Plan B, por disparatado que nos parezca, pero al mismo tiempo, como bien lo señalabas tú, estamos preparando todos los recursos jurídicos para tratar de que se pare y se revierta. Es decir, vamos a del tribunal, pero también, a más tardar el lunes, estaremos interponiendo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una nueva controversia constitucional para proteger pues la autonomía del INE, sus atribuciones, y con ello la posibilidad de seguir organizando elecciones libres y auténticas. Eh, Ciro, además del secretario ejecutivo que pues perdió su trabajo el día de ayer, a partir de hoy, ¿cuántos funcionarios, cuántos servidores públicos del INE se quedan sin trabajo? Mira, el plan dice que se tiene que hacer un estudio entre enero y mayo. La verdad es que el decreto se publicó en marzo por culpa de la mayoría legislativa que se hizo bolas, es decir, incluso ya se comieron el plazo que habían dado para que se viera cómo se van a compactar las áreas y a despedir a toda la gente que dicen, y esto debe estar concretada, la nueva estructura, el 1 de agosto, es decir, quedan unos meses, no es que hoy se empiece a despedir a la gente venturosamente, sino que eso debe de quedar hecho en agosto. Entonces, lo que hoy vamos a hacer es nombrar esta comisión, este comité, que tiene la tarea de empezar a materializar el Plan B, y pues en los próximos meses, si no se frena la reforma por parte de la Corte y del Tribunal, pues sí habría despidos. Yo confío en que el Poder Judicial
pueda resolver esto antes de que sea demasiado tarde, antes de que se empiecen a dañar derechos laborales de gente, Pascal, que llegó a su trabajo por concurso público, que es evaluado todos los años y aprueba, que está sometido a un programa de formación y capacitación permanente y obtiene buenas calificaciones, que hace elecciones impecables una y otra vez. Apenas hace 2 domingos hubo la elección extraordinaria en Zacatecas. Le agradezco al consejero electoral Ciro Murayama que me haya esperado en la línea. Perdóname, Ciro, nos alcanzó el corte, pero bueno, nos decías que lo que prevé el llamado Plan B es que entre enero y mayo se haga un estudio de la estructura para ajustarla a lo que prevé esta contrarreforma electoral, plazo del que pues ya se comieron una buena parte, y que para el 1 de agosto tiene que estar la nueva estructura. Me estabas diciendo que hoy se nombra un comité para presidir ese estudio. ¿Quién lo va a encabezar? ¿Quién lo va a integrar, Ciro? Pues lo van a integrar los 7 consejeros que se quedan después de abril. Nosotros el 3 de abril, justo en un mes, 4 consejeros, el consejero presidente y otros 3, terminamos nuestro periodo de 9 años ya como consejeros en el INE, el periodo constitucional. Y bueno, pues esa renovación, que es normal y bienvenida, lamentablemente se da en esta situación de acoso a la institución electoral y pues los 7 compañeros que se quedan van a empezar pues a ver cómo se le encuentra la cuadratura del círculo, cómo puedes organizar elecciones sin tener a la gente pues, con la que haces las elecciones. Te decía que hace apenas 2 domingos tuvimos que organizar la elección extraordinaria en Tamaulipas, un estado bien complicado por lo que todos sabemos, la inseguridad, la presencia de grupos de delincuencia organizada, y se instalaron 4.777 casillas de 4.777 previstas. Es decir, el INE, la gente que trabaja en el campo, en el terreno, que sabe hacer elecciones, incluso ahí donde no entran otras agencias del Estado mexicano, es a la que están despidiendo. Y por eso es tan preocupante, porque esta sana costumbre que ya tenemos en México de encontrar una casilla a la vuelta de nuestra casa, instalada por nuestros vecinos, sorteados y capacitados por el INE, pues eso está en riesgo. A ver, Ciro, ha estado hablando, mientras tú y yo conversamos, el secretario de Gobernación sobre el llamado Plan B. Ha dicho algunas cosas, voy a leer rápidamente algunas de las cosas que ha dicho y voy a pedir tu respuesta. Dice Adán Augusto López que rechaza que el Plan B retire facultades al INE, solo se retiran privilegios y opacidad en fideicomisos, se reforman 5 leyes, se regula ya que sea solo un solo organismo el que se encargue de resolver las impugnaciones. El Plan B, dice el secretario de Gobernación, reduce el número de vocales en juntas locales y distritales que tendrían salarios de hasta 70,000 pesos mensuales y no hay despidos masivos en el instituto. También rechazó que el Plan B afecte los conteos rápidos, ahora habrá más certeza jurídica en dicha tarea, y que el Plan B sanciona moches a cambio de obras, así como monederos electrónicos, igual la eliminación de privilegios de la burocracia dorada del instituto. Esto es parte de lo que ha dicho Adán Augusto López. Tu respuesta, Ciro. Mira, lo primero que hay que decir es que es muy llamativo y lamentable que sea el secretario de Gobernación quien encabece la andanada contra el INE, porque justamente un árbitro autónomo implicó sacar a Gobernación de la organización de las elecciones. Es como si, ya que se consiguió la autonomía del Banco de México, ahorita estuviera el secretario de Hacienda diciendo cómo se debe hacer la política monetaria, por qué la Junta de Gobierno del Banco de México está mal conformada, por qué sus gabinetes de estudio son incorrectos, y que desde el gobierno se quisiera dictar cómo se organiza la banca central. Es lo mismo. Aquí en México hicimos la democracia excluyendo al secretario de Gobernación y la manipulación del gobierno en turno de las elecciones para crear un órgano profesional técnico. Este señor nunca en su vida ha organizado una elección. En cambio, quien tiene todo el conocimiento, quien le ha dado a México paz política, elecciones confiables, sin conflictos, quien les permitió a ellos llegar al poder en elecciones impecables, ha sido la estructura profesional del INE. Es la estructura que ellos están desmontando, a la que están agrediendo y a la que quieren suplantar. ¿Qué conocimiento técnico tiene un señor que era notario y luego
fue gobernador y ahora está como brazo derecho de López Obrador, nunca ha organizado una elección. Entonces es un exceso que pretenda siquiera decir cómo se hacen. Y, caray, yo te estoy diciendo, desaparecen las 300 juntas distritales del INE en todo el país. No es eso un pidomativo, no es dañar las capacidades, por favor. Y luego dice cosas tan fuera de lugar como que ya solo va a haber una instancia para las controversias. Perdóname, en la Constitución siguen existiendo los tribunales locales, las salas regionales del tribunal y la sala superior. Eso no lo cambia el plan B, ni siquiera saben lo que está en la Constitución ni lo que está en las leyes que ellos cambiaron. Es realmente, con esto que me leíste, una capacidad en muy pocos palabras del secretario de demostrar un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema electoral de acuerdo a la Constitución. Bueno, él dice, por ejemplo, que no hay despidos masivos. ¿Cuál es A ver, en cada digamos, tu junta interpretación de lo que se ha aprobado? Pero a ver, yo voy a los datos para no estar en dichos. Vamos a los datos, Paso. Hay 300 juntas distritales del INE. En cada una hay un vocal ejecutivo, un vocal secretario, un vocal del registro, el que hace el padrón, un vocal de capacitación, el que instala las casillas, un vocal de organización, el que cuenta los votos, hace los conteos rápidos, en fin. Toda esa estructura de gente que llegó a sus cargos por concurso, que es evaluada, capacitada permanentemente, que ha rendido buenas cuentas, a esas 5 figuras las desaparecen, Pascal. Toda la estructura territorial del INE, de gente profesional en los distritos, desaparece. Dejan a una persona, que ahora le llaman vocal operativo, a cargo de una oficina auxiliar que ni siquiera van a ser 300. Dicen que ahí donde haya más de un distrito en una zona metropolitana, solo habrá un vocal operativo en una oficina auxiliar. ¿Te imaginas lo que es que para toda la Ciudad de México, que tiene 22 distritos, todo el trabajo recaiga en una sola persona? Imagínate la zona conurbada en el Estado de México, donde hay actualmente 28 juntas distritales electorales, donde están ejecutivas, donde están hoy organizando la elección del EDOMEX. Todo desde Huixquilucan hasta Chalco, todo el arco que rodea de población donde viven más de 16 millones de personas, solo habría una persona organizando elecciones ahí. Bueno, ese es el disparate. Ahí está un dato. Están mis datos. Sí. Gracias al consejero electoral Ciro Murayama por esperarnos en la línea. Ciro, vamos a escuchar lo que dijo el secretario de Gobernación hace unos momentos respecto del número de personas que, de acuerdo con su versión, serían despedidas, y también cómo se les pagaría, cómo se pagaría la liquidación. Escuchemos si te parece. Sí. Ese dinero se deberá reintegrar al erario federal, pero en caso de que hubiese liquidación de algún trabajador, con el dinero de esos fideicomisos se puede aplicar. No hay, como dicen algunos trasnochados, un despido de aproximadamente 8,000 trabajadores. Lo que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales, que durante 365 días del año pues gozan hoy de una beca sustantiva. Se reduce en el caso de las juntas locales. Tu respuesta, Ciro Murayama. La Constitución dice que el INE es un órgano técnico, profesional, permanente. Eso dice la Constitución. Si al gobierno no le gusta que exista una estructura permanente, tendría que haber cambiado la Constitución. Cuando los trabajadores electorales eran de temporal y los reclutaba la Secretaría de Gobernación, había fraude, porque eran los propios operadores políticos de los programas sociales, los jefes de manzana, de la estructura del partido dominante, los que organizaban la elección. La manera en que México, juicios limpios, fue profesionalizando una estructura que trabaja todos los días en tareas tan importantes como esta. Diario sacamos nuestra credencial, la gente diario hace trámites, atendemos a 120,000 personas cada día. Ese trabajo lo coordina nuestra estructura permanente. Creo que con mucha falta de respeto dice que son becados,
No, son trabajadores que llegaron a sus cargos no por lealtad política a alguien, sino por sus conocimientos y por su buen desempeño. Cuando una persona saca su credencial, y te digo que diario recibimos a 120,000, 60,000 que tramitan, 60,000 que recogen sus credenciales, cada una de esas credenciales debe tener una dirección y nosotros actualizamos entonces diario la cartografía electoral de todo el territorio para saber dónde vamos a instalar casillas. Es decir, diario están creciendo colonias, ciudades, asentamientos, y nosotros las seguimos para ver dónde está sobre el territorio y ver dónde tenemos que instalar las casillas. No es un trabajo de cada 3 años, es un trabajo permanente. Creer que las casillas van a aparecer por milagro cada 3 años sin tener actualizado el padrón, la cartografía, las rutas de distribución del material electoral, de recolección, pues es no conocer cómo se organizan las elecciones ni conocer a nuestro país. La Constitución habla que el INE tiene órganos ejecutivos permanentes. ¿Cuáles son esos órganos? Las juntas ejecutivas distritales, que hoy desaparecen y se vuelven algunas oficinas auxiliares con una persona, y las juntas locales que son mutiladas. Entonces, pues ahí está lo que implica la reforma, con toda claridad, es contraria a la Constitución, y por eso es que vamos a ir a la Suprema Corte y pues con la confianza de que el máximo tribunal del país, desde su independencia, pueda restablecer el orden constitucional y garantizar que en 2024 haya elecciones, Pascal, porque lo que están poniendo en riesgo estos señores es que se instalen las casillas y que la gente pueda votar en secreto y libertad. Ciro también desmintió a Dan Augusto López que desaparezcan los conteos rápidos y el PREP. Dijo que al día siguiente de la elección los mexicanos podremos conocer los resultados oficiales de cualquier elección. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Señalan falsamente que se pone en riesgo la jornada electoral porque no hay la certeza de cómo se van a realizar los conteos rápidos o cómo va a funcionar el sistema preliminar de resultados electorales. Yo les diría, el conteo rápido realmente no lo realiza el Instituto Nacional Electoral, lo realizan empresas a las cuales el instituto contrata, y ese recurso está presupuestado en cada proceso electoral. Y en lo que refiere al programa de resultados preliminares, pues este va a seguir operando de la misma manera. Ahora los cómputos distritales van a iniciar al momento que inicie la captura de las actas. Ciro Murayama. Ay, Pascal, de verdad me quedo muy sorprendido. Los conteos rápidos los hace la estructura del INE, no contratamos a ninguna, en la historia del INE no se ha contratado a ninguna empresa de conteos rápidos. Son nuestros capacitadores, asistentes electorales, los que visitan a la gente para capacitarla y convencerla de que se haga cargo de las casillas, los que mandan desde las casillas que salen sorteadas en la muestra representativa, los que mandan la información del resultado de esa casilla por teléfono. Nosotros capturamos directamente en oficinas centrales el dato, y el comité de expertos en estadística, que son profesores de universidades que invitamos a colaborar con nosotros, no es ninguna empresa, es gente de la UNAM, del POLI, en fin, que dicen, mira, ya llegó suficiente muestra y podemos anunciar cómo se perfila el resultado. Por eso es que la noche de la elección de 2018, Lorenzo Córdoba salió a anunciar por cuánto había ganado López Obrador. La elección no fue una empresa, fue un trabajo del INE. Todo lo que acaba de describir el secretario de Gobernación no se apega a la verdad. Lo digo con toda contundencia. Los conteos rápidos, para empezar, son un ejercicio estadístico, no jurídico. Él habla de certeza jurídica, no tiene que ver, es un ejercicio científico. Los hace INE en casa, con sus propios recursos, con su propia metodología, con sus propios trabajadores. No se contrata ninguna empresa, es una afirmación que carece en absoluto de apego a la verdad por parte del responsable de la política interior de nuestro país. Fíjate qué grave, Pascal, que estemos oyendo que se le miente a la nación desde Palacio Nacional. Nosotros podemos demostrar, sin lugar a dudas, que los conteos rápidos los hace el INE. ¿Para qué inventan una narrativa que no tiene que ver con la realidad? ¿Por qué construyen afirmaciones falsas
¿Por qué necesitan recurrir a la mentira para justificar el plan B? Yo creo que los evidencia de cuerpo entero. Pues ahí está parte de lo que ha estado diciendo esta mañana el secretario de Gobernación y la respuesta del consejero electoral Ciro Murayama. Ciro, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada y desde luego pues nos mantenemos atentos a lo que suceda con la impugnación de este plan B y pues con la necesaria implementación también, porque por lo pronto pues es la ley. Ciro, pues muchas gracias y estamos atentos. Gracias, muy amable. A ver, no sé si perdimos ahí al consejero electoral, pero bueno, muchas gracias a él. Nada más decir aquí que de por sí los partidos políticos, a todos, ¿no? Ahí sí no hago distinciones, a todos les gusta declararse ganadores la noche de la elección, tengan o no las pruebas en la mano. Imagínese usted qué va a suceder si se pone en riesgo este instrumento que es el PREP, que ha atinado, porque es un método científico, a los resultados electorales, a la tendencia del resultado electoral. Si de por sí se declaran ganadores, ahora sin PREP, porque no va a haber una estructura permanente que organice esto, pues imagínense cómo se van a dar las cosas, cómo vamos a volver, por desgracia, o ese es el riesgo, cómo vamos a volver a los tiempos de la incertidumbre que pensábamos que habíamos dejado atrás. Bueno, pues esto es lo que ha venido sucediendo en Palacio Nacional, con el secretario de Gobernación explicando en nombre del gobierno lo que, de acuerdo con el gobierno, con el oficialismo, se ha aprobado en este llamado Plan B.